potestad, Señor, tu consejo. Gracias. Amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta tarde un tema importante que es necesario que como iglesia podamos ahondarnos un poquito en estos versículos que hemos leído. Vamos a hablar en el tema la obra santificadora de Dios para los creyentes. Vamos a hablar de eso, la obra santificadora de Dios para los creyentes. Bien, en este caso vamos a hablar a continuación que el apóstol Pablo, por supuesto, ha estado hablando y exhortando a los tesalonicenses a una vida consecuente. Cuando hablamos de una vida consecuente, tiene que ser una vida que tenga coherencia con lo que uno es. Por ejemplo, un profesional va a evidenciar que es conocedor de su profesión. Así viene siendo también lo que es la vida espiritual. El apóstol ha estado, como ya decíamos, aconsejándolos, ha estado exhortándolos a que desarrollen esta vida consecuente. En el caso, por supuesto, estamos hablando del evangelio. Pues el creyente tiene que evidenciar tal vida como, hermanos, como alguien que ha nacido de nuevo. Cuando como creyentes hemos tenido esta experiencia de haber nacido de nuevo, bueno, eso no tiene que ser un asunto que yo lo exprese, en el sentido que yo venga y les diga a ustedes, miren, fíjense que yo soy creyente. Que yo les diga, usted viera cómo soy yo de santo. Eso no tiene sentido, sino que la vida en Dios es una vida que se va a ir manifestando, como dice su misma palabra, que el árbol se conoce por los frutos. Bueno, los árboles pueden ser muy parecidos, pero cuando aparece lo que es el fruto, uno dice, bueno, este es tal árbol porque tiene tal fruto. Así viene siendo lo que es el asunto de la vida espiritual. La vida espiritual no solo consiste en esos aspectos externos, como ya mencionábamos, ¿verdad? Sino que debe de ser eso consecuente con una vida nueva, sobre todo en medio de lo que es un mundo que demanda, un mundo que dice, yo quiero ver algo en esa persona que Dios haya hecho en ellos. Y eso es lo que había sucedido con respecto a los hermanos de esta localidad que era Tesalónica, era la ciudad. Y es ahí donde estaban los hermanos de esta iglesia. Por lo tanto, antes de cobijarse también en sus rencores, porque no olvidemos que los tesalonicenses tenían un problema de que por causa de su fe los perseguían, los andaban matando. Pero dentro de lo que Pablo ha estado hablando con ellos anteriormente, en los versículos que nos han antecedido, él ha estado hablándoles con respecto a este detalle, que ellos no tienen que guardar rencores con los que les perseguían.
sino más bien ellos deberían de manifestar esa vida en Dios. Y la deberían de manifestar porque ellos ya habían sido santificados. Por eso decíamos a manera de tema que Dios santifica a los creyentes. Ahora, ¿qué significa la frase o la idea de lo que se dice santificar? Vamos a ver, por lo menos en este caso, 2 o 3 o 4 maneras como explicar lo que es la santificación. En primer lugar, la santificación es aquella que cuando venimos a Cristo tenemos una santificación posesional. Cuando se habla de la santificación posesional, es decir, en ese preciso momento, voy a ponerme el ejemplo yo, en el momento que yo vine a Cristo, en ese momento recibí la santificación posesional. Eso quiere decir que Dios me puso aparte, porque santificación no es un asunto de un concepto puramente externo. La santificación, el concepto es que Dios pone aparte a aquella persona que ha abierto el corazón a Él. A eso se le llama la santificación progresiva. Por eso el apóstol Pablo en estos versículos que leíamos dice: y el mismo Dios de paz os santifique completo en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, aquí está expresando el apóstol y dirigiéndose, por supuesto, a los hermanos de esta iglesia, y les está diciendo: estoy orando para que Dios os santifique cuerpo, alma y espíritu. Dice de otra manera, que Dios los haya puesto aparte. Y eso es lo que sucede cuando viene uno a Cristo. Cuando usted vino a Cristo, es decir, cuando usted aceptó el mensaje de salvación, en ese preciso momento usted ya está puesto aparte. Eso es igual sinónimo de santificación. Santificación es puesto aparte, si lo queremos en el idioma nuestro. Puesto aparte. Entonces el Señor desde ese preciso momento nos ha puesto aparte, ¿verdad? Esto es, como lo vuelvo a repetir, la santificación posesional. Pero claro que siempre el proceso de la vida espiritual nunca es un proceso estático. Nunca es un proceso que no tenga avance dentro de la vida. El proceso de la vida espiritual lo pudiéramos explicar como la vida misma de un ser humano. La persona nace y, por supuesto, esa persona que nace, ese bebé, esa persona tiene ya un desarrollo o tiene que llevar un desarrollo. A los principios es totalmente vulnerable. A los principios ese bebé es tremendamente dependiente de sus padres, pero con el tiempo esa persona o ese bebé ya va empezando a desarrollarse. Es similar lo que es la vida espiritual. En la vida espiritual no se puede quedar uno, diríamos, con la santificación posesional, sino que dentro de la vida espiritual entramos luego al proceso de la santificación progresiva. La santificación progresiva lo que significa es
que la persona o el creyente, en este caso, esta santificación va en una avanzada. Esta santificación va en un crecimiento espiritual. La santificación progresiva va cada vez siendo mejor. También es una manera de ir manifestando a Dios o a Cristo en nuestra vida, porque de eso es lo que se trata la santificación progresiva. Es algo que va en avanzada. Es alguien que el creyente empieza a dar los primeros pasos, pero él va avanzando. Luego que el alumno va aprendiéndose las vocales, luego va creciendo en las demás escrituras. Así exactamente viene siendo lo que es prácticamente esta segunda santificación que estoy mencionando. Por ejemplo, vamos a ver, veamos en la carta a los Corintios, en su primera carta, vamos a ver algunos versículos para que podamos nosotros ver, en primer lugar, en el capítulo número 1, el versículo número 2, para que veamos lo que es las santificaciones. En el 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego dice: a los santificados, dicho de otra manera, a los que yo he puesto aparte, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocaren, dicen, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 6 también de esta misma carta, en el versículo número 11, nosotros podemos leer también: y esto erais, dice, algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu. En este caso, nosotros estamos viendo lo que es esa santificación. Y en este sentido podemos ver que los corintios, aun cuando era una iglesia que no daba los frutos, hermanos, que debería de dar como personas que habían nacido de nuevo, sin embargo, el Señor les habla acá a esta iglesia como los santificados, como los que han sido puestos aparte. En este caso, eso era, por supuesto, la dinámica de los hermanos, y debería de ser de los hermanos de Tesalónica. La posesión, la santificación posesional y la santificación progresiva. Por ejemplo, si me ayuda y se va a la carta a los Efesios, en el capítulo número 4 vamos a ver el progreso de la santificación progresiva. En el versículo número 17 dice: esto pues digo y requiero. Es una porción larga, pero voy a tratar la manera de simplificar. Dice en el verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es decir, esta es la recomendación ahora para los hermanos de Éfeso. Les dice Pablo: ya ustedes no deben de andar como los demás que no son creyentes. Ustedes, como están en el proceso de la santificación progresiva, valga la redundancia, el apóstol les está diciendo de qué manera es que se va desarrollando esta dinámica.
Entonces el creyente dice aquí: esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y luego dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de toda la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Se refiere a los que están afuera, los cuales después dice que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Luego dice el verso 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto dice a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que ya está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego, hermanos, va dando un sinnúmero de aspectos de vida práctica. Lo que estamos viendo acá es como para dar un ejemplo de lo que es la santificación progresiva. Esta va avanzando, esta va avanzando, esta constantemente. No puede haber un creyente que se quede en su inicio nada más. No puede haber un creyente que se quede estancado. ¿Por qué no puede haber un estancado o no puede haber un creyente estancado? Por el hecho de que en este caso sería algo anormal. En este caso sería, algo que no es como debe de desarrollarse la vida espiritual. O sea que, por ejemplo, nosotros podemos y hemos leído y hemos repetido muchas veces el versículo que dice que la vida en Dios es como la luz de la aurora, que va, dice, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿A qué se refiere? Esa es la dinámica de la santificación progresiva. Usted ve el sol que empieza apenas allá en la madrugada, empieza solo a verse algo de claridad, pero luego, de acuerdo, va dando la vuelta a la tierra, o se está dando ese comportamiento de lo que es la tierra. Luego va manifestándose más la luz, y por último aparece el sol, hermanos, radiante. Pero no se queda ahí el sol, ahí en el nacimiento que nosotros decimos. De hecho, el sol sigue avanzando hasta llegar a su plenitud, que en este caso sería, es decir, el mediodía. Sería, eso es lo que también la palabra del Señor nos dice, porque la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. O sea que esto es importante aclararlo. ¿Por qué es importante aclararlo? Por el hecho de que, hermanos, yo no sé si usted es un creyente que se está desarrollando. Yo no sé si usted es un creyente que va avanzando. Ahora, eso es un asunto mío o un asunto de uno, y a la vez es un asunto de Dios. Es yo y Dios. Entonces cada uno tiene que ir viendo. ¿Por qué tiene que ir viendo? Porque de lo contrario es algo anormal. Porque no puede haber un bebé que se quede, hermanos, bebé. Ya es algo que es anormal. Lo mismo sucede con respecto a la vida de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, si yo soy un mal hablado, y no es que dentro de la vida espiritual, hermano, a uno le van a poner reglas. No, no se trata de reglas, porque si hablamos de reglas, usted tiene que hablar así, usted tiene que caminar así, usted tiene que actuar así. Esos son reglas humanas.
Y cuando se ponen reglas, eso no funciona. Lo que sucede que cuando estamos en esa santificación posicional y pasamos a la progresiva, hermanos, es algo que está dentro de nosotros. Es decir, tenemos una nueva naturaleza. Tenemos la naturaleza vieja y tenemos la naturaleza del Espíritu. El Espíritu mismo nos lleva, hermanos, a ir modelándonos dentro del recorrido de la vida. No son reglas. No es que el pastor va a decir camine así, haga así, de esta manera. Porque entonces lo que vamos a hacer es un cuartel de soldados. Pero este asunto no es así. Es si yo he tenido la santificación posicional y luego viene la progresiva, de una manera, hermanos, de una manera, digo, inevitable, vamos a ir nosotros avanzando. No necesariamente tienen que decirnos lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, yo le pudiera poner el caso mío. Cuando yo vine a Cristo, de hecho venía todo difícil, todo raro, como siempre sucede a los que venimos de allá de afuera, ¿verdad? No venimos modelados. Pero ¿cómo empezó ese modelar en mi vida, por poner algo? De veras, lo primero que yo sentí era que yo necesitaba congregarme. Es algo que ya el bebé dice: yo no puedo estar sin congregarme. ¿Y por qué tiene que congregarse? Porque congregándose usted va a aprender. Porque congregándose nosotros vamos, es decir, es como la manera que Dios nos va enseñando a través de su palabra cómo vamos a ir avanzando en la vida espiritual. Entonces, uno de los primeros, ¿dónde voy a congregar? Y eso me costó la vida. Eso me costó un montón, por decirlo de otra manera, buscar un lugar a donde congregarme. ¿Por qué? Porque siempre es necesario. Nadie puede, hermanos, estar fuera. Nadie puede estar fuera de lo que son las instancias que Dios establece. Las instancias, es decir, las coberturas, o en este caso las instancias de las autoridades. Nadie puede ser, diríamos, ajeno a lo que es estar bajo una autoridad, y en este caso bajo de un ministerio, donde le van a intuir, o más bien a instruir, donde nos van a enseñar. Otra cosa que empecé yo a experimentar, por ejemplo, en ese tiempo los muchachos se dejaban crecer el pelo hasta bien abajo. Yo era así peludo, digamos. Realmente, bueno, ¿y quién me dijo? A mí el pastor nunca me dijo quítese el pelo. A mí no me dijo, es algo que ya está dentro. Digo, yo no me veo bien, no estoy bien así. Porque, por ejemplo, hay personas que dicen: yo no voy a esa iglesia porque ahí le prohíben a uno vestirse de esa manera. Habrán lugares, pero aquí no se prohíbe. Aquí es el Espíritu Santo el que va modelándolo a uno. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces hay personas que dicen: mire, fíjese que me estaban viendo porque yo andaba así, de esta manera vestido. Esos son conceptos que la gente tiene. O habrán lugares, pero es un error que un pastor diga: mire, los que entran allá tienen que entrar de esa manera, a menos que venga desnudo, pues hay que vestirlo, ¿verdad? Pero no son reglas. ¿Y qué fue lo que me cambió a mí? ¿Qué fue? El Espíritu. Es que el Espíritu no es una utopía. El Espíritu no es una cosa que está afuera de nosotros. Nosotros, cuando venimos a Cristo, nos convertimos en el templo y morada del Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y es el Espíritu el que nos lleva a toda justicia y a toda verdad. Entonces el Espíritu me, pero qué feo. Yo me miraba bonito, pues, y como no soy tan feo, ¿verdad? Entonces yo me miraba bonito con la gran melena. Yo no sé si
mi esposa, que es ahora, me conoció así, no, ¿verdad? Ya me conociste sin pelo, ¿verdad? Pero, hermano, pero a la verdad, ¿quién me dijo? No me dijo, el pastor nunca me dijo de eso. Entonces, por eso es el espíritu en uno que dice: "Ay, si me veo fea y así yo parezco, ¿saber qué? Parezco de allá de no sé cuánto". ¿Y quién le pone eso? El espíritu. Entonces la gente va creciendo. Dice: yo ya no voy a actuar así, yo no voy a hablar así, yo no voy a corresponder de esta manera, yo voy a ser más amable. Mis palabras van a ser palabras con respecto al conocimiento de la Biblia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es decir, es un asunto, hermanos, interno, ¿verdad? A mí nadie me dijo que me bautizara. De alguna manera yo había medio leído la Biblia y había medio entendido que el que viene a Cristo tiene que bautizarse. Ya luego busqué, luego que me instalé o me quedé en una iglesia, luego pregunté del bautismo, y luego del bautismo en agua hay algo que le quiero contar, pero no lo cuente usted. Y esto es algo que a mí me sucedió, y le pido al Señor: yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y es algo que a nadie, a veces uno dice: recibe el Espíritu. Es una cosa muy personal, hermano. Es una cosa yo y Dios, porque yo no quiero quedarme bebé. Yo no quiero, hermanos, quedarme, mamando pachas. Yo no quiero que me sigan cambiando el mameluco de toda la vida. Yo quiero crecer. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros necesitamos crecer. Y eso se le llama, hermanos, la santificación progresiva. Los tesalonicenses, eso es lo que Pablo está orando por ellos. Espero que Dios, dice este versículo número 23 que leíamos ahí, él está expresando, hermanos, importante lo que está diciendo el apóstol con respecto a esto, porque dice: es necesario que el Señor os santifique cuerpo, alma y espíritu. ¿Usted no ha escuchado a creyentes de mal testimonio? A creyentes que están allá en la colonia y dicen: mire, yo para ser como ese o esa, yo mejor estoy bien así. ¿No ha escuchado usted eso? Y va a la iglesia, dice. Y para colmo de males, a uno lo tienen bien controlado. Los vecinos, cuando lo ven que uno se pone la camisita manga larga y que se peina y que se echa algún limón por ahí, entonces dice: va para la iglesia, dice. Y miren, y va a la iglesia, y miren cómo habla, y miren cómo se agarra con la mujer, y miren cómo se agarra con el marido. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No se trata de palabras, no se trata de asuntos externos. Se requiere una genuinidad en la vida espiritual, un crecimiento. Entonces, si usted trataba mal al otro, no. ¿Por qué no lo hace? Porque usted está creciendo. Si usted, ¿verdad?, robaba, robé poco. Como decía uno por ahí, robe. No hay que robar ni poco ni nada. No hay que robar nada, ¿verdad? Entonces, porque uno sabe por qué yo dejé de viajar. Mi trabajo no era aquí en el país. Yo viajaba, yo tenía que, hermanos, transportar mercadería fuera. Y siempre para uno desarrollarse en el campo comercial, no puede andar uno de santo. Imposible. Lo primero que uno se hace amigo de todos los funcionarios de las aduanas. Es lo primero que hace uno. Y luego son grandes amigos con ellos. ¿Y qué significa eso? No significa otra cosa sino corrupción. ¿Y qué fue lo que me hizo instalarme en un solo lugar?
Porque yo quería crecer, pues, y si sigo en lo mismo, siendo corrupto y hermanos comprando y todo eso, entonces no tiene sentido. Entonces, ¿para qué el Señor me dio la santificación profesional? Entonces no tiene sentido. El punto es que vayamos, como dice la palabra, como la luz de la aurora, avanzando hasta que el día es perfecto. Oh, gloria a Dios. Por ejemplo, no es para que usted lo sepa ni ande contando. Por ejemplo, no crea que en el campo puramente sentimental yo era buena gente. Usted se hubiera asustado conmigo. Pero ¿qué hago yo? Ya cuando vengo, ya tengo la profesional. Digo, Señor, yo necesito mi esposa, yo necesito mi esposa, yo no puedo seguir así. Así tuve y le pedí al Señor y le pedí al Señor, y ahí estaba luchando. Yo comprendo a los jóvenes que están solteros, y yo quiero decirles esta tarde: ustedes no pueden darse por vencidos por las influencias puramente biológicas de la vida sexual. Yo ya lo experimenté, pero yo quiero decirles, quiero darle testimonio que yo tengo un Dios, y ese Dios también es suyo, que a mí me ayudó, me dio fuerza, me sacó adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hasta que, hermanos, Dios me dio mi esposa. ¿Y qué sentido tenía de que yo siguiera en lo mismo? No tenía ningún crecimiento en mi santificación. No tiene ningún sentido, que es lo que hacen muchos. Y dicen, mire, y a ese hermano yo lo vi allá por aquel lado allá, en aquel lugar, lo vi con una muchacha, quizás es su hija. Y empieza la gente a especular, quizás es su hija. Y no, muchas veces es real. Pero ¿qué está pasando? Uno se va al otro extremo para que no lo vean el pastor. Si aquí no es de cuidarse del pastor, aquí no es de cuidarse de los hermanos, aquí es un asunto yo y Dios, que yo tengo que crecer, hermanos, en la santificación progresiva para ir adelante, porque eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que cambiará, porque sobran ojos que a uno lo ven. Pero como cuando uno ya tiró los guantes, como dice, cuando uno ya los colgó, cuando dice yo ya no boxeo, cuando uno dice yo ya no voy a seguir en esto, sino que yo voy a crecer. Y como decía hace un momento, lo tercero, hay un tercer aspecto que no se lo quiero tocar, pero porque ese le duele a usted en la bolsa. Pero le voy a poner el segundo. El segundo es: yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y me agarré, hermano, y me agarró el birrinche con Dios. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y en un retiro, todo el día en un retiro, estuvimos, hermanos, los pastores fueron a ese lugar. Yo me les pegué y me metí en unos montes ahí. Dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu Santo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dame tu Espíritu Santo. Y me dio el Espíritu Santo. ¿Y qué es eso? Algunos dicen, no, eso fue para el principio de la iglesia. No, pero a mí me lo dio el Señor. Yo lo he experimentado. El bautismo del Espíritu Santo. Y luego me dio el Espíritu Santo. Y sucesivamente uno va dejando, esto está malo, esto está malo, esto está malo, esto no me gusta, esto está feo, esto. Y sabe que uno tiene una idea, y sobre todo hay una sensibilidad que uno no quiere dañar la persona de Cristo. Eso es todo. Uno dice, ¿qué van a decir de Cristo? No van a decir tanto qué van a decir de mí, qué van a decir de Cristo. Porque ¿a quién es que señala cuando uno no crece espiritualmente? ¿A quién es que señala? Allá lo vi, allá las jovencitas tienen que cuidarse. Ellas, si tienen su novio, tienen que ser novios decentes, no novios carnudos. Damos un gloria a Dios. Es decir, ellas tienen que cuidarse. Ni una uña, ni un beso, ni nada de eso, hasta llegar al matrimonio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es un asunto que es bastante común ahora. Entonces,
Las jovencitas de la iglesia uno las hay ahí en el foco quemado. Ahí están como que viene un huracán y los dos están abrazados porque no se quieren ir en el huracán. Y ahí la vimos, dice, ahí estaban los dos. Quizás es fuerte el ciclón que viene. No, ya es el modelo de ellos. Así que si usted es una jovencita, no se ande dejando tocar ni las uñas. Que le dice, dame, no le dé nada. Porque usted va para adelante. Porque usted es una hija de Dios. Porque usted tiene que honrar a su Dios. Porque si no honramos a nuestro Dios, entonces estamos mal. Eso viene siendo como el hijo que deshonra al padre. Entonces el hijo que ama a su padre lo honra. Cuida de no deshonrarlo. Entonces esa es la dinámica de la vida espiritual. No es quedarse 20 años ahí y hermano, sí hermano, ¿cómo vamos en el Señor? Algo así pasándole, hermano. Pasándole, aquí no se trata de irla pasando, aquí se trata de ir avanzando. ¿Y cómo le va, hermano? Ay, luchando, hermano. ¿Y cómo le va, hermano? Con ganas de tirar la toalla, hermano. ¿Y cómo le va, hermano? Porque hay personas que tienen 20 años. Mire, hermano, le voy a decir esto. La vida espiritual es una batalla. Es una batalla. La vida espiritual, hermanos, es así como lo oye. Por ejemplo, si yo llegué 30 años, logré subir apenas unos grados, por ponerle el ejemplo. Logré subir apenas unos grados en mi vida de santificación progresiva. Porque uno no va creciendo mucho, porque uno le cuesta ir dejando aquello. Le cuesta ir avanzando. Pero tiene 20 años uno. 20 años. Y en esos 20 años han habido batallas, luchas, desánimos, pero nos hemos sostenido ahí. Pero esos 20 años, esos 30 años se derrumban con una miradita nada más. No necesita. El ejemplo de David. David estaba tranquilo en lugar de andar el hombre peleando las batallas. Salió, se quedó en el palacio y salió un poco amodorrado, como le dicen por ahí, a la azotea. Y volteó a ver a una muchacha que estaba bañándose en el río. Una miradita. ¿Y qué pasó? ¿Quién es ella? Es una mujer. Qué bonita esa mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer de Uría? Qué bonita esa mujer. Una miradita. David había sido el niño bonito de Dios. Había sido el que mataba gigantes, el que mataba leones, el que mataba osos. Pero una sola mirada se vino abajo todo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Una sola mirada se cayó todo. Por eso la vida espiritual no es de flojos. La vida espiritual es de gente seria. No es un asunto que yo voy a una iglesia, me congrego en una iglesia. Eso es, todos los católicos todos los domingos lo hacen. Y hacen más muchas veces que nosotros porque se persignan y hasta besan allí el ídolo. Y hacen más muchas veces que nosotros y luego se van a lo mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene eso? Porque el evangelio no es religión. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder y potencia de Dios para salvación. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. No es religión. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en la vida espiritual? Crecer, crecer, crecer. Ya miento menos. Por ejemplo, si hacemos una evaluación, ¿cuántas mentiras echábamos antes de ser cristiano? Y vamos a ver cuántas. Hay gente que miente hasta por gusto. Y estamos hablando de gente que está dentro de la iglesia. ¿Y a dónde? ¿Y por qué no vino a servir? Fíjate que estaba hospitalizado. Y uno pregunta, trabajando estaba. ¿Y usted por qué dejó el privilegio? Es que fíjese que no sé qué me hicieron, no sé qué compromiso. Mentira, se apagaron. Mentiras. No hay hermanos, no hay, como dicen, mentiras que no se descubran luego. Mienten por gusto.
Un montón de mentiras te gusta. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el creyente? Dejar de mentir un poco. Si usted lee, fíjese que es tan delicada la vida espiritual. Si usted lee en 1 Corintios 6, habla allí una lista de los que no pueden entrar al reino del cielo. Habla de los fornicarios, de los adúlteros, de los mentirosos, de los que sean con varones, de los mentirosos. Está dentro de la lista mentirosos. Y mentimos como que nada. ¿Y entonces en qué estamos? ¿Estamos creciendo o nos hemos quedado estancados? Que se oiga un amén. Yo no sé, hermanos, si me están escuchando. ¿Me están escuchando? De un amén los que me están escuchando. Porque oír es una cosa y escuchar es otra, ¿verdad? Pero el punto es, ¿me están entendiendo, hermano? Bueno, de eso se trata. Esta tarde usted está aprendiendo que hay que Dios nos santificó cuando nos halló allá, cuando abrimos el corazón, Él nos puso aparte. Eso se llama santificación posesional, y luego nos otorga la santificación progresiva, que vamos avanzando, vamos avanzando. Le digo algo, que Pedro apenas estuvo 3 años con el Señor. ¿Y sabe por qué lo descubrieron a Pedro? ¿Sabe por qué lo descubrieron que había andado con el Señor? ¿Alguien me puede ayudar, hermanos? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué lo descubrieron? Porque dijeron en el capítulo, el que le dije ahorita, es el 6, 9. No sabéis, de Corintios primera, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Aquí no lo está diciendo el pastor, aquí lo está diciendo el Señor. Y dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais vosotros. Erais, le dice a los corintios, esto eran ustedes, pero ahora ya no son esto. Ahora son puestos aparte. Ahora ustedes tienen que crecer espiritualmente. Y eso es precisamente lo que se debe de desarrollar en la vida espiritual. El desarrollo, el avance, la santificación, hermanos, progresiva. Hay que ejercitarla hay que por lo menos, ¿cuánto estoy leyendo en la palabra? ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Queremos nosotros saber cuál es la voluntad del Señor? Lea. No solo lea, sino lea. No es el nombre de una mujer, lea la palabra, le dijeron a Josué, no se te quitará esta palabra, ponla en las entradas de la puerta, ponla en los frontales, ponla ahí en el pecho, pon ahí en la entrada de las puertas de los niños, pon esta palabra, te dará la fortaleza, esta palabra te dará la victoria. La palabra. Necesitamos leer, necesitamos orar. Yo tengo que orar, yo tengo que buscar la presencia de Dios, yo tengo que servir. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias no hace nada? Están muriéndose. Hermano, ¿quiere servir? No, yo tengo muchos compromisos. Sí, ¿no? O sea que Dios, para poner a alguien a servir en su obra, tiene que ser un jubilado. ¿Qué les parece? Tiene que ser un jubilado y un viejito ya jubilado. Y ya le llega el cheque de ahí del gobierno, si es que le dan en el gobierno. O le mandan de allá la tajadita de allá del lado del norte. Tiene que ser, no, el Señor buscó a pescadores. El Señor nunca buscó gente que estaba en el parque desocupada. El Señor fue a buscar para que le sirvieran a hombres que tenían su empresa, a hombres que estaban cobrando los impuestos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esos fueron los hombres que Dios llamó. Ahí está, la gente no quiere servir.
tiene miedo servir. ¿Y qué quiere? ¿Quiere crecer? Tómese. Eso viene siendo como los médicos. El médico, como ya lo hemos dicho, lo primero que hace es hacer una evaluación y luego detecta el mal y luego pone el medicamento. Pero el otro no se lo toma, entonces ¿cómo se va a curar? Entonces, si nosotros no nos tomamos la medicina, si no nos tomamos, si no ponemos en práctica lo que es la dinámica de la vida espiritual, ahí nos vamos a quedar. Y hermano, ¿y cuántos años tiene usted en la iglesia? Tengo 40 años, hermano. Y hay varios que se rasgan las vestiduras porque tienen 40 años, pero no les entra la uña por ningún lado. Duros. Uno les manda a hacer la obra, bravo se pone. Uno les manda a hacer la obra, dice: yo no tengo tiempo. ¿Cuánto me va a pagar? Es que no se trata de pago. Aquí dice la Biblia, hay un principio de gracia recibiste, dad de gracia. Amén, iglesia. Y luego viene lo que es la santificación perfecta. ¿Cuál es la santificación perfecta? Es cuando ya estemos, cuando dejemos de estar en esta vida y estemos en la presencia de Dios. A eso se le llama ya la santificación perfecta. Cuando ya estamos en la santificación perfecta, hermanos, eso ya es un hecho, que pasamos el valle de sombra y de muerte, que logramos mantenernos, que logramos llegar, que logramos agradar a Dios y vivir para la voluntad de Dios, la perfecta. Ahora es importante que aquí dice el verso 23, les dice que sean irreprensibles. ¿Qué significa la palabra irreprensible? Es importante ponerle atención, hermanos. Dice: asimismo, el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Esto significa que el creyente debe de desarrollar una vida, hermanos, apegada a la de Dios, una vida alejada del pecado, una conducta que pueda honrar a Dios. Que se oiga un amén. Es decir, que los tesalonicenses, hermanos, dejaran lo malo. Dicho de otra manera, irreprensible, eso significa que Dios, hermanos, nos ha puesto aparte. Para eso nos ha puesto aparte, para que nosotros no practiquemos ya el pecado del mundo. Él nos compró. ¿Por qué Él no nos, hermanos, nos da estos consejos? Por ejemplo, si usted se va al capítulo número 7 de Primera de Corintios, vamos luego porque ya vamos terminando, al capítulo número 7, para que vea por qué es que nosotros tenemos que darle la espalda al mundo. En el verso número 23 del 7, oiga lo que dice, interesante: por precio, ¿qué dice? Fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Por precio fuisteis comprado. ¿A qué se refiere? Por nosotros pagó el Señor en la cruz del Calvario. Oiga, dice la carta a los Colosenses en su capítulo número 2. Él dice, clavó, dice, el acta de nuestros pecados, el acta, la camándula de pecados que nosotros teníamos. Yo en la mañana decíamos que nosotros teníamos toneladas de pecado, pero esas toneladas de pecado, mi Cristo, el suyo, las clavó en la cruz del Calvario. Y si el Hijo os hizo libres, somos verdaderamente libres. Que se oiga un poderoso amén. Por precio fuisteis comprados. El capítulo número 6 atrás
Y vea el verso 19, que es lo que también dice ahí. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro, porque habéis, que dice, sido, verso 20, comprados por precio? Es decir, ¿cómo puede el Señor ponernos aparte y seguir igual nosotros? ¿Cómo puede eso entenderse? No hay lógica, ni en la lógica eso funciona. Y es más, hermanos, en Filipenses 1:13 nos habla de que no solo nos compró, sino que nos puso el sello de Él. Yo tengo el sello. Si usted es creyente, usted ya está sellado. Damos un amén. Dice: fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Lo que significa eso es que ya tenemos una marca. Le voy a poner un ejemplo. Le voy a poner en el campo, yo voy corriendo. En el campo, los dueños de ganado tienen un fierro. Ese fierro puede ser una letra, cualquier dibujo, esa la registran en la propiedad raíz, los dueños de ganado. Y para que no se roben el ganado, si usted no sabía de eso, porque no sé, yo creo que usted viene de Noriega, ¿verdad? Usted viene de los países nórdicos, ¿verdad? Tal vez no conoce ni el chancho, ni conoce la gallina, ni conoce las vacas, pero yo le cuento esto pues para que nos vayamos familiarizando con los animales de acá. Entonces los dueños mandan a registrar esa letra, ese fierro, esa figura, y le ponen a su ganado. No puede haber un ganado sin ese fierro, porque entonces no tiene dueño. Y el ladrón se lo roba. Aún con fierro se lo roban. Pero esa figura es, y no nos consideramos como animales, por supuesto que no. Le estoy dando un ejemplo que en el campo espiritual entonces viene el Señor. Bueno, yo ya los compré, ya los santifiqué. Ahora yo les voy a poner mi sello, que me pertenecen a mí. Usted le pertenece a Dios. De un amén los que le pertenecen a Dios. No se nos nota, hermano. No se nos nota nada. Nada que se nos nota, ¿verdad? Entonces, esto nos pertenece esto me pertenecen a mí, ya los puse aparte, ya les puse el sello del Espíritu Santo. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Y esto es precisamente lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ya nosotros, ya no soy vuestro. Cuando dice ahí ya no soy, ya yo no soy yo, ya como Pablo dijo, ya yo no vivo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe de el Hijo de Dios, el quien me amó y se entregó por mí. Yo no sé cómo hay esclavos que quieren ponerle condiciones al amo. Yo no sé cómo hay cristianos que le quieren poner condiciones a Dios, al que los compró. No sé, es que hay que profundizar en la palabra, ¿verdad? En este caso, hermanos, fíjese bien. Entonces vemos acá que esto debían de ser los tesalonicenses. Y este mensaje, por supuesto, es para todos nosotros. Ahora, con lo cual vamos finalizando. Los que hermanos, los que se van a ir en el rapto son los que han cuidado la santificación. ¿Por qué tenemos esta palabra última que estoy diciendo? Bueno, si usted lee el último versículo que estamos leyendo ahí, ¿qué es lo que dice? Se lo voy a leer de nuevo. Dice, se lo voy a leer todo, verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique, que por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, que nadie tenga que señalarlo. ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Para la venida del Señor.
O sea que, hermanos, la santificación que Dios le ha dado a los tesalonicenses, y por supuesto nos la ha dado a nosotros, no solo debe de mantenerse uno en ella, sino que tenemos que, hermanos, mantener la dinámica de la santificación progresiva, ¿verdad? Progresiva. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que se van a ir cuando venga? ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al que viene. Aunque no lo crea, aunque ese amén no me convence, pero quiero decirle que de acuerdo a cómo está el ambiente en este mundo, el Señor está a las puertas. Fíjese que el trasfondo de los tesalonicenses hace 2000 años era que Cristo venía, que Cristo venía, que Cristo venía. Eso era lo que ellos estaban esperando. Y ellos estaban afligidos porque muchos habían muerto. Y ellos decían, ¿y qué va a pasar con los que se murieron y no vieron el regreso de Cristo? Y esa es la razón por la cual Pablo les dice, no se entristezcan, no se entristezcan, les dije, como los que no tienen esperanza. Mire qué tremendo es. No se entristezca por los hermanos que han muerto. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos hermanos que ya se nos adelantaron? No hay que entristecerse. Damos un amén. Eso fue la tristeza que ellos tenían. Entonces Pablo les dice, oiga bien, les dice, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos con Cristo, con Cristo. Den un amén los que van a volar con Cristo. No me convence ese amén. ¿Quiénes son los que van a volar con Cristo? Le hago otra pregunta. Los que han vivido en la ¿qué? Santificación progresiva. Esos medios crudos. ¿Y cuáles son los medios crudos? ¿Cómo hace una pupusa cruda? ¿Qué es lo que dice el capítulo 15, hermanos, de Corintios? En su capítulo 15, verso 40, si no estoy mal, dice: carne y sangre no heredará el reino de Dios. Mire, va a haber una sorpresa dentro de poco. Yo no lo quiero asustar, porque de acuerdo a lo que la Biblia relata con respecto a asuntos proféticos, la profecía de Dios se está cumpliendo a una gran velocidad tremenda. Nadie puede cuestionar que todo el movimiento, si nos vamos al movimiento armamentístico del mundo, todo el mundo se está armando ahorita, todo el mundo está ahorita, pero colorado. Si nos vamos al campo de la depravación total, en aquellos tiempos el homosexualismo eran en ciudades, hoy es en el mundo. ¿Usted, doctor, sabe cuántos abortos hay en el año? ¿Tiene una idea? Son millones de abortos, lo que es un asesinato espantoso. Lo que está sucediendo es que, y el amor de muchos se enfría. Usted ve que la gente, la misma iglesia, a puro rebote, va a ir al culto. La iglesia no quiere nada. El amor de muchos se enfriará. ¿Y qué dice más? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más ahorita, si Noé apareciera, se quedara asustado. Noé tuviera que pedir asilo porque está terrible. Cuando veáis la higuera que reverdezca, entonces el verano está cerca y yo estoy a la puerta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hace el 48, el 1948, Israel volvió a su tierra 2000 años después. Allá dicen los que critican el dispensacionalismo:
son dispensacionalistas, dicen los. Eso no es cierto. El sionismo no es la voluntad de Dios. ¿Cómo pueden haber casualidades tan tremendas? ¿Cómo puede venir después de 2000 años a legalizarse un país que ya estaba borrado del mapa? ¿Qué quiere decir eso? Estoy a las puertas. ¿Y quiénes son los que se van a ir? Primero viene Cristo a hacer el rapto de la iglesia. 7 años después viene la gran tribulación. ¿Quiénes son los que se van a ir en el primer viaje? Los. Ay. ¿Por qué no? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decimos los santificados? Porque no hay otra manera. Ya Dios nos puso la santificación posesional, nos da el Espíritu Santo para que hagamos funcionar la santificación progresiva, para que lleguemos al punto de la santificación perfecta. Y no solo eso, sino que Él nos compró y somos propiedad de Él. Y Él no va a venir a llevarse una iglesia arrugada. Él no va a venir a llevarse una iglesia hedionda, a cigarro, a adulterio, hermanos, a borrachera, a homosexualismo, a rebeldía. Él viene a llevarse una iglesia sin mancha, sin arruga. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Estamos a las vísperas que aparezca nuestro lucero de la mañana. Estamos a las vísperas, señores. Acuérdese que le digo, mire, si en estos días, no sé, yo no le puedo dar fecha, pero las condiciones están dadas. Si uno de estos días aparece el Señor a traerse a su iglesia, mire, todas esas sillas no van a dar abasto. Sin bus la gente va a venir a ver, ¿a dónde está el culto? Pero ya los que se van a quedar son los verdes, los crudos. Gracias a Dios que los crudos solo están en el culto de las 8. Aquí solo habemos santificados. Amén. Se van a llenar todas esas sillas. Toda la gente va a decir, ¿y a dónde? Y en muchas iglesias el pastor les va a decir, y ahí está el pastor, dice. ¿Y cómo es que los pastores? Hay pastores que se van a quedar porque estaban crudos. Tenían su cola pateada. O sea que aquí no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de Dios. Por eso tenemos que saber quién es el que nos pastorea. Si es un pícaro que nos pastorea, cuide su alma. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es necesario saber en quién depositamos nuestra alma para que la cuide. Hay personas que están en los púlpitos, que salen de los moteles y como que nada, y ahí está la gente oyéndolos. Perdieron el celo de Dios. Cierre sus ojos antes que otra cosa suceda.